A Él damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias. Gloria a Cristo. Vamos a, ya que están de pie, vamos a ir de una vez a la Escritura. Igual el tiempo nos lleva correteado, ¿verdad? Así que vamos a ir a la Escritura y vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Al capítulo 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Vamos a estar estudiando la Escritura en esta mañana, amén, ya yendo hacia la tarde. El capítulo 28 le vamos a dar lectura desde el verso 1 al verso 10, amén. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, puede decir un fuerte amén. Muy bien, vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. Ya no me va a sacar copia. Aleluya. San Mateo capítulo 28, verso 1 al verso 10. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas, amén, a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Presentamos tu palabra en esta hora, Dios mío, y que sea tu palabra, Señor, la que traiga el refrigerio para cada vida, Señor, y para cada corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Sé que el tiempo ha corrido bastante, así que vamos a echar una carrera, amén, en el sermón ahora. Y vamos a hablar, si ustedes recuerdan, hemos iniciado una serie de predicaciones bajo el tema las 7 fiestas de Jehová. Pero vamos a hacer un paréntesis en este día por causa de la celebración de la resurrección de Jesucristo. Mire que a medida que va pasando el tiempo y al dejar de practicar lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces la iglesia o el pueblo de Dios se va alejando de lo que es la verdad bíblica y va distorsionando la palabra de Dios, a tal grado que en nuestros días, hoy, amén, la iglesia anglo, la iglesia de lengua inglesa, amén, y la mayoría de Europa ya, y parte está abarcando a la América del norte principalmente, de México, amén, y avanzando hacia el centro y hacia el sur de América, este descuido escritural. Y se trata precisamente de que hoy en este día no se celebra la resurrección de Jesucristo, sino que se celebra Pascua. Amén. Y ni siquiera se celebra una Pascua conforme a la Escritura, sino que se celebra una Pascua
en referencia a una coneja, y una coneja que pone huevos. Es increíble la ceguera del pueblo. Amén. Porque yo entiendo que alguien allá afuera que no conoce a Dios, pues sí se le puede engañar que hay una coneja que pone huevos, ¿verdad? Porque están ciegos. Pero es increíble que dentro del pueblo del Señor no solamente no se celebre como la Escritura lo enseña, amén, sino que se celebra algo tan increíble, una coneja que pone huevos, y hay que buscar esos huevos maravillosos, ¿verdad? Por el entretenimiento que trae. Pero eso se llama desvío de la palabra de Dios, y se llama apostasía, se llama alejarse de la fe de Jesucristo y hacer caso a fábulas, a historietas, a cuentos de hadas. Amén. Pero es importante entonces dar a conocer los acontecimientos, de las cosas que pasaron. Amén. Y es lo que nosotros conocemos como en el medio cristiano, o aquellos que todavía permanecemos en el cristianismo de la Biblia, es lo que conocemos como la Semana Santa o la Semana de la Pasión de Cristo. Las cosas que acontecieron en esos días, a partir de, nosotros celebramos a partir de lo que es el Domingo de Ramos. Amén. Recuerdo cuando el Señor nos alcanzó, jovencitos todavía, amén, 20, 21 años, amén, nos alcanzó el Señor, y la iglesia donde el Señor nos alcanzó celebraba en grande esta fiesta, la fiesta de la Pasión de Cristo, y se iniciaba un servicio el domingo de Ramos, y la iglesia se adornaba en el sur de donde venimos nosotros, pues se da la palma de coco. Así que las hojas de palma de coco se usaban, y desde la entrada de lo que es el atrio se ponían palmeras, la hoja de coco, entre asiento y asiento, como hagan de cuenta como es aquí, se cruzaban, amén, y se celebraba ese servicio, lo que se conocía como el servicio de la entrada triunfal, amén. La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, hasta llegar al templo, y se da a conocer lo que aconteció en ese tiempo, aquel momento cuando Jesús va sobre un pollino, amén, entrando a Jerusalén, gloria a Dios, y ahí están toda la multitud de los israelitas, amén, dándole la bienvenida y diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínense una multitud gritando eso a ser glorioso, debe haber sido glorioso, amén. Una multitud de ancianos, mujeres, jóvenes, niños, todos gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya. Así que se celebraba de esa manera desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, excepto el sábado y el domingo, entonces el domingo de resurrección. De tal manera que todos los días, amén, había palabra del Señor, había enseñanza de las cosas que realmente acontecieron en Jerusalén, amén, en esa ciudad amada, de lo que en realidad sucedió. De tal manera que la iglesia estaba fortalecida en la palabra, y no era tan fácil de engañarla, amén. Hasta el día de hoy creo que somos uno de los sobrevivientes de esa enseñanza de la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios viene a tu vida y mora en tu vida, es muy difícil que Satanás te engañe, amén, y puedes permanecer en el camino del Señor porque has comido del pan, amén, que es la palabra de Dios, amén, en sentido figurado, amén. No se vayan a comer la Biblia al rato, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, pero a medida que el tiempo ha pasado, pues el cristianismo fue siendo cautivo de la servidumbre, y es precisamente lo que pasa en esta nación, amén. La servidumbre tal que uno está pensando solo en dónde vamos a ir a trabajar mañana, y es tal servidumbre que si nosotros no vamos a trabajar mañana, pues ya no hay para el bill del agua, no hay el bill de la renta, no hay el bill del teléfono, no hay el bill del carro y de todas estas cosas que en cierta manera son beneficiosas para nuestra vida, amén, pero que nos hace entrar en un estado de servidumbre, de tal manera que nos vamos alejando de los preceptos y de las ordenanzas del Señor. Y es por eso que en nuestro día, pues, mire, y no estoy hablando de otras iglesias,
Estoy hablando de esta iglesia. Ni siquiera sabemos cuándo es Domingo de Ramos y apenas si nos acordamos cuándo es Domingo de Resurrección. Y no nos acordamos cuándo Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. Y todo tenemos que hacerlo resumido en un día, amén. Y ni siquiera en un día, sino en 2 horas, amén. Y hay que apurarse porque ya nos espera el lunch. Pero amados hermanos, es necesario que nosotros estudiemos la Escritura y entendamos las cosas que sucedieron, porque eso tiene una vital importancia. Es decir, que si Jesús murió, no murió simplemente porque era un suicida, no, sino que Él entregó un sacrificio. Él se hizo mártir, entregó su vida voluntariamente para que usted y yo seamos salvos, amén. Para que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Alguien preguntaría. Salvos del pecado, salvos de la maldad, salvos de la condenación, salvos de la condenación eterna, aleluya. Ese es el propósito de la muerte de Cristo Jesús. Que cuando Él entregó su vida por nosotros que cuando lo recibimos y llevábamos una vida de pecado y de vergüenza en este mundo, y de desolación y de traición y de engaño, el apóstol Pedro dice, engañando y siendo engañados. Cuando llevábamos una vida así de perversidad y de pecado, Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que corre, aleluya, a los pies de Cristo y clama, amén, a la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, venga a ser libre de ese pecado y es llamado para una vida nueva, amén. Yo cuando me convertí al Evangelio, y dada la enseñanza de la Escritura, yo pensé que para este siglo la iglesia debería estar plenamente consciente de la palabra de Dios, pues ya han pasado bastantitos años. Pero resulta, amados hermanos, que al pasar de los años, en vez de que la iglesia sea una iglesia fortalecida en la palabra, la iglesia ha corrido tras sus necesidades y muchas veces tras sus deseos carnales. De tal manera que hay que retroalimentar a la iglesia que ya debería estar despierta y llena de la palabra de Dios y completa en los dones espirituales. Hay que volver a alimentarla. Recientemente yo hablaba con un hermano y me decía, es que no se mueve el poder de Dios. Y yo le decía, no se mueve el poder de Dios. Y me decía, es que yo te hallo como que tú, como que no das el kilo. Pero yo le decía, no, lo que pasa es que Dios no le da el monopolio de los dones a una persona. Usted no espere que el pastor o la pastora tenga todos los dones. Y la pastora corre y sana, y la pastora corre y da palabra de sabiduría, y la pastora corre y da profecía, y la pastora tiene conocimiento y ciencia. No, porque Dios no le da el monopolio a una persona, sino que por eso Dios rescató a un pueblo numeroso, para que reciba, aleluya, el don de los cielos y sea de bendición para el pueblo de Dios. Así que alguien dará profecía, pero alguien impondrá manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Aleluya. Y alguien tendrá fe para edificar esa casa que ha de ser edificada. Aleluya. Cuando todos piensan que no se va a construir, dice esa persona que tiene el don de fe, vamos y edifiquemos, porque el Señor está con nosotros y Él proveerá para ese templo. Aleluya. Así que Dios le da dones a todos los hombres. Pero es necesario, amados hermanos, que la iglesia se vuelva al Señor. Es necesario que cada uno de nosotros miremos cuál es nuestra prioridad. No estoy hablando de que usted no tenga carro y no tenga casa y no tenga una profesión, no tenga un estudio. No, estoy hablando que antes de todas estas cosas, Dios debe ser la prioridad en nuestro corazón. Que si Dios nos pide que nosotros vengamos a la casa de Dios, vayamos a la casa de Dios. Que si Dios nos pide de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, que demos la ofrenda y el diezmo que corresponde al Señor. No importa lo que los falsos predicadores quieran sembrar en nuestras cabezas. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y entendemos que es mandamiento del Señor, nosotros debemos obrar y caminar en fe por la palabra de Dios. Porque eso es caminar en fe, obedecer al Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre.
Así que sí, Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas. No importa que usted sea un obrero de todos los días, o usted sea un ingeniero, o usted sea un arquitecto, o usted sea un doctor. No importa, amados hermanos, el evangelio, la salvación, amén, no pertenece solamente a la clase baja. La salvación pertenece a todo aquel que quiere escuchar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Lo necesita el pobre, pero lo necesita el rico. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Así que si nosotros entramos a la Escritura para comprender las cosas que sucedieron en el día de la resurrección, pues nos tomaría mucho tiempo. Amén. Y pues nos vamos a tener que saltar el lonche. ¿A qué horas toman la cena ustedes? Porque más o menos por ahí vaya terminando el servicio, ¿no? A las 8 de la noche. No se crean, vamos a correr, amén. San Mateo va a relatar la resurrección de Jesucristo, pero yo creo que le estaba predicando o le estaba escribiendo para la iglesia La Hermosa. Porque San Mateo no entra tanto en detalle. San Mateo va a la carrera. San Mateo va a lo importante del momento de la resurrección. San Mateo no se desplaya como lo hace, por ejemplo, Marcos o Lucas o Juan, que dan ciertos detalles acerca de lo que aconteció. Por ejemplo, Lucas habla de María Magdalena, de cómo fue con más información el encuentro entre María Magdalena y Jesucristo. Amén. Se desplayan ellos, dan más información, más datos. Pero San Mateo no, San Mateo le está escribiendo a la iglesia La Hermosa, va corriendo, aleluya, y va al punto. Y San Mateo le escribe, amén, escribe allá en el capítulo 28, y él dice: pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es decir que Mateo va directo a contestar las dudas de las personas, y Mateo va a ir a cuándo sucedió la resurrección, cómo sucedió la resurrección, quiénes estuvieron en el momento de la resurrección, en el momento cercano de la resurrección. Amén. Va a mostrar una tumba vacía, aleluya, y él va a mostrar el encuentro entre Jesús y María y su compañera, la otra María, dice la Escritura, amén, y va a mostrar la reunión de los 11 con Jesucristo para la gran comisión. Es decir, que Mateo va al grano, amén, y ya Mateo empieza a decir que el primer día de la semana, después del día de reposo, amén, y tengo que explicaros un poquito acerca de esto, porque en nuestros días qué cosa es el primer día y ese tipo de cosas, amén. Pero la Escritura es bien clara y dice que es después del día de reposo. Es decir que en los hebreos no le tenían puestos nombres a los días, sino que ellos los enumeraban, y los enumeraban desde el día de la creación. El primer día, amén, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y así se fue hasta el séptimo día, amén. Y el séptimo día, dice la Escritura, que descansó Dios, y desde ahí estableció una norma, que es el día de reposo, el día de descansar, el día de no trabajar, de no hacer ninguna labor de siervo, amén. Entonces San Mateo está diciendo que el primer día después del día de reposo, es decir, después del séptimo día, el que sigue es el primer día. Para nosotros es el día domingo. Lo que nos corresponde a nosotros es el día domingo. Ese es el primer día de la semana según los hebreos. Pues el primer día de la semana, amén, dice la Escritura, y Mateo está registrando que muy temprano por la mañana, es decir, antes que el sol empezase a despuntar, cuando apenas la aurora se empieza a ver, eso lo entienden los que se levantan temprano, ¿verdad? Pues se levantan a las 9, 10 de la mañana, pues no saben qué es eso. Pero cuando tú te levantas temprano, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya se alcanza a ver una aurora, una luz, amén, apenas que va venciendo a la oscuridad, amén. Todavía el sol no empieza a despuntar, porque cuando el sol despunta, pues ya la luz se ha hecho mejor, amén.
Pues la escritura nos dice, Mateo nos dice que es precisamente que justo al amanecer, amén, Jesús va a resucitar. Llegan aquellas mujeres, María Magdalena y la otra María, van precisamente al sepulcro a ver qué ha pasado con el Señor Jesucristo. Y justo en ese momento, amén, es que la escritura nos relata que va a suceder lo que es la resurrección de Jesucristo. Y San Mateo ahí el verso 2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Aleluya. Un acontecimiento glorioso en el cual un ángel, dice la escritura, que removió la piedra. Jesús lo habían puesto en una tumba y removió la piedra, y sus vestiduras de este ángel dice que eran blancas y resplandecientes. Amén. Va a remover la piedra y en ese acto la escritura nos dice que los guardias se quedaron como muertos, se sorprendieron a tal grado. ¿Qué pasaría con usted si se le aparece un ángel con esa gloria, hermano? Algunos se desmayan, ¿verdad? No saben ni qué decir. Pues eso le pasó a los guardias. Dice la escritura que se sorprendieron a tal grado que se quedaron como muertos. Amén. Aleluya. Pero a las mujeres se les dijo, ustedes no teman. Amén. Miren, vengan, vean como se les había dicho. Jesús no está aquí. Jesús ha resucitado. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Como se les dijo, Jesús ha resucitado. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Entonces entendemos, hermanos, que la piedra no fue removida para que saliera Jesús. Amén. La piedra fue removida para que María Magdalena y la otra María, y más tarde los discípulos, llegaran y pudiesen entrar y constataran que ahí no estaba Jesucristo, que Jesús había resucitado, que se había levantado de entre los muertos. Aleluya. Y eso es cosa gloriosa y maravillosa, porque esa es la promesa para usted y para mí, que un día, aleluya, Jesucristo nos resucitará. A pesar si llevásemos mucho tiempo en la tumba, si aún hubiésemos hecho polvo, Jesucristo con su poder nos levantará de la tumba en un cuerpo glorificado. Aleluya. Un cuerpo tangible, algo que se puede tocar. Aleluya. Conforme al cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Y tengo que decirles esto porque algunos piensan que Jesús es como un fantasmita que devaga por ahí. Y piensan que Jesús es espíritu. Y algunos dicen que Jesús es el espíritu. Y Jesús no es el espíritu. Jesús es Jesús el Señor. Aleluya. Que resucitó de entre los muertos. Eso es la gloria de Jesucristo, que nadie había podido vencer a la muerte. Y Jesucristo se levantó de entre los muertos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si hubiese algún entendido, comprendería que las vicisitudes de este mundo no tienen nada de validez sobre nosotros, no tienen importancia. ¿De qué sirve ir al brujo, al hechicero que te va a engañar con sus hechicerías? No son nada. Jesucristo, aleluya, nos ha prometido la vida eterna y nos ha prometido resucitarnos en el día de la resurrección. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Así que él, aleluya, el ángel le dice a las mujeres, vayan a Galilea. Y las mujeres salen corriendo para Galilea. Pero yo me gozo porque el ángel les dice, vayan a Galilea, porque Jesús allá los va a ver. Va a tener un meeting allá en Galilea. Así que no sé si usted entiende por qué las mujeres salieron corriendo. Porque las mujeres querían ir a ver a Jesús más temprano que tarde. Aleluya. El ángel les dice, vayan para allá porque Él va para allá y allá lo van a encontrar. Así que las mujeres, ni tardas ni perezosas, corrieron para encontrar a Jesús allá en Galilea. Aleluya, Galilea de los gentiles. Pero la escritura nos va a revelar algo glorioso. Dice que mientras ellas salieron corriendo, se les atravesó Jesucristo y les dijo, salve. Aleluya.
Y no es Dios te salve María, no. Es salve. Ese salve es un saludo muy antiguo. Es el mismo saludo de salud. Es un saludo. Salud. O salve. Amén. Ese saludo salve procede de un origen griego que significa estén felices, estén gozosos, estén bien. Así que cuando se decía salve, está diciendo sean felices, estén gozosas. ¿Y quién no se va a gozar ver al Maestro resucitado? Aleluya. Es hablar el gozo de María Magdalena y de la otra María, que dice la Escritura que se fueron a tierra, a piso, aleluya, a los pies de Jesucristo, amén. Se asieron de los pies de Jesucristo y adoraron a Jesús. Estaban viendo a su Maestro, aquel que los había sacado del pecado, a María Magdalena, que había echado 7 demonios fuera de ella, aleluya, y ahora lo veía en un cuerpo de gloria, aleluya. ¿Cómo no estaría gozosa esta mujer que se fue a los pies de Jesucristo y adoró ahí postrada delante del Señor? Aleluya. Mateo va directo al grano y nos hace ver la realidad de la resurrección. La realidad de la resurrección no es solo que Jesucristo dio su vida para salvarnos de esta vida pecaminosa, sino que nos salvó para llevarnos, amén, a la gloria celestial. Nos compró vida eterna, aleluya, y lo demostró el día que se levantó de entre los muertos. Una ocasión San Pablo discutiendo con unos hombres, amén, estaban ellos diciendo, no, es que no hay resurrección, como muchos en estos días piensan que no hay resurrección. Hombre, ¿qué resurrección? Ven mucha película. Y San Pablo discutiendo con estos hombres, aleluya, San Pablo dice, miren, si Jesucristo no resucitó, porque no crean que estaban hablando con unos hombres de allá de fuera que no conocen la palabra. Estaban discutiendo dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia estos hombres decían, no hay resurrección. Y San Pablo los confronta y le dice, miren, si no hay resurrección, nuestra fe como iglesia es vana. Porque estaríamos adorando a un Dios muerto, que nunca resucitó. Y si Él no resucitó, usted y yo tampoco resucitamos. Pero San Pablo se goza y dice, pero por cuanto Él resucitó, aleluya. Y más adelante Él grita, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Porque Jesucristo resucitó. Por cuando Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos, aleluya, con el poder de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Se van a Galilea, el capítulo 28, el verso 16 en adelante nos registra ese episodio. Se van a Galilea, ahí van los 11. Y me da bastante risa, hermanos, porque miren, si los 11 que vivieron con Él había duda, yo no quiero pensar cuánta duda hay en nuestros días. Pero la Escritura nos dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos... ¿Y el líder de ellos era quién? No me digas que no lo sabe. ¿Y el líder de los dudosos quién era? Tomás. A ver, si yo no viera a Jesucristo y no viera los huecos de sus manos y los huecos de sus pies, y si no viera la cicatriz aquí en su costado, yo no creo. Pues llegaron a Galilea y ahí estaban los 11, y no solo Tomás estaba dudando, había uno que otro más que estaba dudando. Aleluya. Pero la Escritura nos muestra la presencia gloriosa del Señor, y cuando le vieron, le adoraron, dice la Escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Tomás, por si te quedaba duda,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Pero mire, Jesús no se quedó ahí, sino que Él añadió: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, esta potestad que he recibido del Padre no se queda solamente en mí, sino ese por tanto significa te estoy delegando autoridad, aleluya, autoridad que viene del Padre, autoridad que me ha sido otorgada. Yo estoy otorgando esa autoridad a la iglesia, a ustedes los discípulos, aleluya. ¿Por qué tienen miedo del pecado? ¿Por qué tienen miedo de la oscuridad, de las tinieblas? Si ya Jesucristo nos ha otorgado esa autoridad para reprender el pecado, para reprender la maldad, para reprender las tinieblas, aleluya. No importa si sea principado o potestad, Dios nos ha entregado por medio de Jesucristo el poder de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, aleluya. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es una tradición o una costumbre bonita. El bautismo es un mandamiento. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como su Señor necesita bajar a las aguas del bautismo. Pero el verso 20, San Mateo, que siempre va al grano, escribe y dice lo que el Señor ha dicho: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden algunas cosas que les he mandado. Es que nosotros leemos mal la escritura, ¿verdad? Como leemos de carrerita, pues pensamos que dice enseñándole todas las cosas, algunas cosas que les he mandado. No, pero el Señor dijo enseñándole todas las cosas que les he mandado. Aleluya. Todas las cosas son todas las cosas. Amén. Y dentro de todas esas cosas, la Escritura dice no, el mandamiento santo dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y otra vez, como alguien dijo, tienen por mala costumbre. Amén. Pero la Escritura o el Señor es bien claro y nos manda a nosotros. No solo nos manda, sino nos reviste de su poder. Amén. Y no es ese poder como de los héroes de papel o los héroes ficticios de disparan fuego y no sé qué cosas. Amén. No, es el poder que vence a las tinieblas, que vence al pecado. Porque nuestro llamado no es a lo físico literal, no es a contar billetes, no es a construirnos un nombre, no es a construirnos una gloria, no. El llamado y el poder de Dios es un poder espiritual para vencer las tinieblas, el pecado, las potestades, los principados quedan rebajados bajo el poder del Señor, aleluya. Ese poder es el que Dios nos ha otorgado para que usted y yo no andemos todo el tiempo con la cabeza agachada. ¿Por qué? Porque viene Satanás y nos pone trampa con el pecado y caemos en el pecado, y usted, aleluya, como hijo de Dios, viene a sentirse avergonzado por lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque Satanás mismo le acusa en lo que ha instado en su vida, y usted camina avergonzado y ni siquiera quiere venir a la casa de Dios, mucho menos venir al altar, porque se siente avergonzado. Pero ese es el poder que Jesucristo nos otorga, el poder de su Espíritu Santo para vencer el pecado, la maldad, las tinieblas, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y luego nos da la promesa y dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me dijeron una cosa grosera en la iglesia: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Qué es más importante?
el insulto que te dijeron, el desprecio que te hicieron, la falta de reconocimiento que tuviste, todo lo que has hecho y nadie lo reconoce. ¿Qué importa, hermanos, si Jesucristo ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Me encanta esa alabanza: que me quiten todo menos tu presencia. Aleluya. Porque si Dios permitiera que nos quitaran todo, pero la presencia de Dios permanece en nosotros, aleluya, no hay nada que pueda apartarnos del amor de Cristo Jesús. San Pablo escribía con grandes letras: ¿quién nos apartará del amor de Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada o cuchillo. Y añadía: porque nada ni nadie podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Yo le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a dar un fuerte aplauso a aquel que resucitó, aleluya, de la tumba de los muertos. Aleluya, gloria a Dios, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. De su mejor aplauso. No es para mí, es para el Señor, que venció la muerte, aleluya, que venció los principados, las potestades, aleluya, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, gloria sea el nombre.